senadora del distrito, Farideh Raful, dio una rueda de prensa junto a su padre, el poeta Tony Raful, para manifestar lo que yo considero es un disgusto frente a la dirección del partido, que no le ha garantizado a ella todavía la candidatura en la senaduría por el Distrito Nacional. Yo no sé cómo se manejan las cosas dentro del PRD, porque la plaza fue reservada. Yo pienso que ya hay ahí un tema delicado. No sé qué el PRM piensa hacer. En la oposición, Farideh crece, porque en la oposición ella es protesta, ella es queja, ella es discurso. En el Congreso ella tiene que ser acción. No puede seguir prometiendo y no puede fiscalizar su gobierno. Farideh dice que el resto de la oposición son ratas y ella no. Y ahí ese es el problema. Cuando tú pasas cuando tú pasas del concepto de adversario, tú sustituyes el concepto de adversario por el concepto de enemigo. Y esa es la brechita que tú no puedes cerrar. Tú tienes que dejar un espacio abierto, porque tú perteneces a la misma clase de la persona que tú estás llamando rata. ¿Con qué autoridad tú dices eso? ¿Con qué autoridad moral? No la tienes para hacer eso. Y se lo dice una persona que estima mucho a Farideh, que incluso le veo posibilidades de ir más allá del Senado si cambia su actitud de agredir el entorno del cual ella depende. Entonces ya eso ha llegado a un límite que en el mismo PRM ella genera cierto nivel de resquemor. Por eso es que están haciendo eso. Por eso es. Entonces Farideh da esa rueda de prensa porque siente un riesgo en el entorno. Y ese riesgo se llama Guillermo Moreno. Entonces, esa es la consecuencia de no poder mantener el discurso. Que eso, lo que ella está viviendo ahora en el Senado, lo viví yo en la Cámara de Diputados. O sea, tú no puedes ser un legislador oficialista y fiscalizador al mismo tiempo. Y miren que yo era joven. A mí tenían que convencerme mucho para yo votar. Y si ustedes buscan mi decisión en el Congreso, hay más de un 40, casi un 50% en contra de mi gobierno. En contra. Yo, si no había una razón fundamental, yo no votaba en favor de mi gobierno. Porque yo quería mantener una coherencia entre lo que yo decía y lo que yo hacía. Y yo no llegué con un discurso de oposición. Yo llegué con 4 propuestas. Botón de pánico, revisión de patrimonio, gobierno electrónico y seguridad perimetral. Y sometí 17. Pero yo no llegué con un discurso de oposición. El problema es que Farideh llegó con un discurso de oposición. Y no puede mantener el discurso porque es poder. Yo llegué desde el poder, con un discurso de reforma, no de oposición. ¿Qué es lo que tiene que hacer Farideh para recomponer su imagen? Y se lo digo públicamente como un consejo. Si quiere lo toma y si no, me da espalda de 3. Tiene que recomponer su discurso y asumir un discurso de reforma, porque ella es una legisladora oficialista. Y si tú te pasaste 4 años criticando los préstamos, tú no puedes ahora callarte con los niveles de préstamo histórico que está evidenciando, porque ahí es que tiene el problema con la imagen. La gente dice, wow, no es coherente. Entonces ella tiene que asumir, y cada vez que apruebe un préstamo, tiene que justificarlo con una tasa de productividad. Y hay préstamos que tiene que decirle que no. Si le dice que sí a todos los préstamos, pierde la credibilidad ante la sociedad. Y esos números los tiene el PRM y lo sabe, que puede tener problemas en una campaña, porque van a sacar esa diferencia de comportamiento, esa falta de coherencia. ¿Por qué no hizo el ajuste correcto cuando llegó al poder? Debió hablar a la sociedad y decirle, yo voy a fiscalizar mi gobierno con un sentido crítico, para que mi gobierno no se desacredite y no caiga en lo que yo criticaba. Y ella no hizo eso. Y por eso hoy tiene que marcar territorio, porque el PRM no está seguro de llevar a Farideh en su boleta para que
opte por la reelección como senadora del Distrito Nacional.